Hola, buenos días. Bienvenidos a la materia ética profesional. Hoy vamos a desarrollar la unidad 4. Esta unidad es la que regula el ejercicio profesional de la licenciatura en nutrición. Para comenzar esta unidad, vamos a ubicarnos primero en tiempo y lugar, en la historia de la nutrición. ¿Por qué? Cualquier tema que uno siempre quiere abordar y más desde la perspectiva del derecho, hay que analizarlo y reconocerlo en sus orígenes y en sus características. Así vamos a ver que la nutrición podemos encontrar cuatro etapas. Hubo un proceso de evolución en donde en la primera etapa vamos a encontrar en el periodo antiguo, más o menos hasta 1885, que la nutrición no existía de forma autónoma como una ciencia, había escasas referencias, porque en ese momento histórico la nutrición no era autónoma y era abordada a través de la mirada de la medicina. Luego, a partir de 1885 y 1921, comienza a formarse a nivel internacional, se desarrolla la primera tesis doctoral sobre la nutrición del Pacífico por Díaz, por un médico nutricionista, y ahí desarrolla la alimentación militar, las dietas terapéuticas y enfermedades carenciales. Y ahí se da el primer puntapié para el desarrollo de la nutrición como una ciencia autónoma. En el periodo 3, vamos a decir en el periodo nutricional diabetológico, a partir de 1921 hasta 1937, se destaca la labor del doctor Pedro Escudero, que era médico, y quien en el país es el responsable de la independencia de la nutrición y el desarrollo como una carrera autónoma de la medicina. Va a ser muy importante el desarrollo del Instituto Municipal de Nutrición, primero en Buenos Aires, que este instituto pasó a ser después nacional y es la piedra angular para la construcción de la ciencia de la nutrición de forma autónoma en nuestro país. Luego, el periodo 4 es el nutricional clínico y social, en donde justamente el doctor Pérez Escudero fue designado como profesor titular en la carrera de nutrición. Y en esta etapa histórica es donde se expande la nutrición hacia lo sanitario, lo gubernamental y lo social. Recordemos que en nuestro país en ese periodo histórico estuvo el presidente Perón de posguerra y él desarrolló el plan quinquenal muy importante en materia sanitaria. Y también, vamos, dos factores históricos que fueron muy importantes para el análisis de la nutrición y de los efectos en la salud de las personas fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Siempre que analicemos cualquier situación histórica hay que reconocer que las guerras tuvieron implicancias muy importantes en sus hechos posteriores y en materia sanitaria. La nutrición fue muy importante porque para ir a la guerra se necesitan soldados bien alimentados y nutridos. Voy a hacer la aclaración que a lo largo de las clases me refiero a la palabra alimentos, alimentación, nutrición. Puedo decir una, las dos o las tres. Sin embargo, en general, vamos a pautar que si digo una, también me estoy refiriendo a las otras porque van de la mano. La alimentación implica alimentos y los alimentos la nutrición, o al menos debería serlo. Así que aunque me refiera a una palabra o a la otra, hay que tener en cuenta la inclusión de todos los términos porque están relacionados entre sí. Y en este punto vamos a reconocer que el doctor Pedro Escudero fue el arquitecto y el constructor del ecosistema de la nutrición como una carrera. Él primero impulsó un servicio especial de alimentación en 1924 que se convirtió en el Instituto Nacional de Nutrición. Luego, en el ámbito académico, creó la Cátedra de la Nutrición Clínica y como profesional fundó la Escuela Nacional de Dietistas, pionera absoluta en Latinoamérica. Se destaca porque Argentina fue el primer país en desarrollar la nutrición
como una ciencia autónoma. Tengamos en cuenta que en aquel momento se hablaba de dietistas, ya vamos a ver por qué, porque estaba asociado a la dieta principalmente de la nutrición. Tenía una mirada más acotada de lo que fue el desarrollo posterior y, qué decir, mucho más en la actualidad. Básicamente, el Instituto Nacional de Nutrición que Pedro Escudero fundó primero a nivel de la provincia de Buenos Aires y después se convirtió a nivel nacional, fue el que desarrolló la creación de las primeras tablas químicas, desarrolló la asistencia médica en los consultorios y de forma del trabajo en equipo con los nutricionistas. A su vez, en el plano social, desarrolló este instituto las encuestas, los comedores infantiles, las fórmulas lácteas y en el ámbito de la educación pública, todo lo relativo a la capacitación a maestros y a la educación en fábricas. En la historia de nuestro país, el gobierno de Perón de 1945 y los años posteriores tuvo de ministro de Salud a Ramón Carrillo. Ramón Carrillo tiene una mirada social muy importante y sanitarista de la salud, y es donde se desarrollan las grandes estructuras de nuestro país, los bancos, los hospitales, el sistema de vacunación. La historia de nuestro país en salud es muy importante y ha sido muy nutrida en ese momento de la historia. Y vamos a reconocer que hay un legado filosófico, hay una visión adelantada en el mundo, porque justamente lo que plantea Pedro Escudero es la integración de las dimensiones biológica más la económica más la social y la histórica. Esto lo plantea en 1930, que si lo analizamos es lo mismo que planteó Alemania no más de 30 años atrás. Hay que reconocer que después de 1945, 46, 47, perdón, Pedro Escudero renuncia a la dirección del Instituto Nacional de Nutrición y, y a la escuela, presionado por un clima político hostil y por sus ideologías. Después, en 1955, este instituto fue intervenido por el gobierno militar, sufre recortes presupuestarios y drásticas amenazas por el cierre. A partir de 1958 hasta 1968, una década completa, se sostuvieron por medio de diferentes iniciativas eh, el objetivo de conservar el instituto. Sin embargo, recordemos que nuestro país, que tuvo varios golpes de Estado, no solamente de 1955, sino en el 60 y después en el 76, vamos a recordar que esos momentos y esa realidad social generaba inestabilidad y afectaba la producción científica y la estabilidad de estos institutos. Y así fue que progresivamente se fue abandonando la educación comunitaria y el desarrollo de los laboratorios y comienzan a haber pérdidas en las bibliotecas. Y en 1969, tristemente, se clausura este instituto, aunque hay que analizar que es importante que parte de los temas ya se abordaban de forma independiente en los hospitales a través de los servicios de nutrición. Si continuamos en esta gráfica, vamos a reconocer que en 1966 surge una nueva identidad de la profesión y se comienza a hablar del nutricionista dietista. ¿Por qué? Hoy les decía más temprano que primero, la primera etapa de la nutrición, o sea, por principios del siglo XIX, se hablaba de los dietistas, porque se centraban en las dietas. Ya en 1966 se comienza a trabajar a cambiar la palabra dietista por la denominación nutricionista dietista, a fin de no tener esa mirada reduccionista de la dieta, sino de la nutrición, que es mucho más. En 1968 esta carrera, bueno, se aborda en la UBA y en 1987 se convierte en una carrera de grado de licenciatura, es decir, que tiene 5 años y tiene un alcance biológico, social y político.
En el 2005, un dato interesante, se realiza un trabajo, un rescate arqueológico, una investigación, y en la zona donde estaba asentado el Instituto Nacional de Nutrición, se hallaron 1.100 kilos de vajillas y 29.000 fragmentos de vidrios quemados y enterrados. Y esto, de los informes de los investigadores, surgen que es prueba de que se había intentado borrar la ciencia, justamente dañando el patrimonio histórico del instituto, y que es en un momento, repito, donde coinciden con varios golpes de Estado. Cuando hay un golpe de Estado, recordemos que no se aplican las constituciones, no hay democracia, no hay garantías, y obviamente que se genera una situación de una problemática social, jurídica, entre otras cosas. Y todo esto lo tenemos que analizar siempre en materia de nutrición, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta el contexto. Y para hablar de, como les decía, que la nutrición va de la mano de los alimentos y la alimentación, tenemos que reconocer cómo la sociedad de un lugar y en un momento histórico se alimentó, a partir de qué alimentos, en dónde, cómo, cuándo. Son elementos que permiten reconocer el contexto histórico y que va a permitir evaluar cómo era en ese momento la nutrición y cómo se daba la alimentación. De hecho, vamos a ver que en la etapa antigua, la alimentación de la sociedad, por lo menos hasta hace 40, 50 años atrás, la alimentación era estacionalizada, es decir, estaba vinculada a las estaciones del clima. Era localizada, porque a su vez se vinculaba a cada uno de los lugares, a las geografías en donde se producían los alimentos. Tenía una identidad culinaria, social, una representación de la gastronomía de cada uno de estos lugares. Y que ese escenario se ha ido modificando a partir de 1970 y 1980 y profundizándose en las décadas posteriores. ¿Por qué planteé esto? Todos los temas que vayamos a abordar de materia de alimentación, alimentos y nutrición siempre requieren de un análisis integral del contexto. Y en la historia de cómo nos alimentamos, podemos plantear que durante siglos la humanidad se alimentó a través de alimentos naturales o mínimamente elaborados, es decir, el semi-elaborado que tenía a lo sumo un proceso de desinfección, limpieza, un envasado mínimo a los fines de que ese alimento se pueda trasladar, pero en un nivel primario. Ahí encontramos los alimentos en su estado natural y los alimentos mínimamente procesados. Ya en la segunda etapa vamos a encontrar que la cadena entre el lugar donde se producen los alimentos y el consumidor que los va a adquirir, se amplía esta cadena y surge el elaborador, el fraccionador, el distribuidor. Esa es la segunda etapa en donde hay alimentos procesados que se empiezan a envasar, y ya no solamente por la cuestión de la conservación del alimento, sino para garantizar una cadena que le dé trazabilidad en toda la logística y que sea viable a lo largo de una cadena más amplia. Luego surge una tercera etapa, que es la de los alimentos funcionales y nutracéuticos, más recientemente en los últimos 20 años, en donde hay alimentos con un diseño biológico específico. Ahí van a surgir, por ejemplo, en el Código Alimentar Argentino, los alimentos modificados, los alimentos libres de gluten, los suplementos dietarios, los alimentos para propósitos médicos específicos, probióticos, prebióticos, estos alimentos que tienen una característica especial diferente de los convencionales y que si los analizamos están en una zona gris, dependiendo de ciertos elementos, con los medicamentos. Vamos a ir viendo que podemos plantear que en un extremo está el alimento y en otro lado está el medicamento. Y en ciertas circunstancias, dependiendo del ingrediente
la composición, la interacción química u otros elementos, vamos a ver si es un alimento o es un medicamento. Esto es lo que se denomina los alimentos en la zona gris, que dependerá de cada caso y de un análisis en concreto determinar si es alimento o si es medicamento. Y la cuarta categoría son los alimentos, vamos a decir, la alimentación que se da envasada a través de los servicios de comida rápida, con los alimentos procesados, en donde vamos a encontrar que el alimento tiene envase, el contenido, perdón, el envase, el etiquetado, la publicidad, promoción y el patrocinio, que si lo analizamos desde la perspectiva del productor hay que analizarlo desde adentro hacia afuera, mientras que mirándolo desde la perspectiva del derecho y de los derechos de los consumidores, es a la inversa, lo analizamos primero a la publicidad, después el etiquetado, después el envase y después el contenido. Lo que es fundamental, con esto solamente quiero hacer un detalle acotado de las grandes etapas en materia de la alimentación, es que hay realidades alimenticias en la historia de la humanidad que fue muy estable la alimentación, sin embargo, en los últimos 50 años ha generado un cambio muy importante en con qué, cómo y en dónde nos alimentamos. Hay un nuevo escenario alimenticio que tenemos que reconocer y que los nutricionistas para su ejercicio profesional en cualquier ámbito deben identificarlo, porque el vínculo de la nutrición con la alimentación es directo. Entonces, ningún análisis, ninguna referencia vinculada a la nutrición puede desconocer lo que es el contexto social y antropológico del tema en el lugar y en el momento histórico que lo estén analizando. Y vamos a continuar reconociendo cuál es la partida de nacimiento legal de la profesión de la licenciatura en nutrición. Vamos a reconocer que es una ciencia es una ciencia y es una profesión cuyo ejercicio compromete el interés público porque se relaciona con la salud humana. En las regulaciones existe una clasificación en donde se establece que aquellas ciencias y aquellas profesiones que tengan interés y repercutan en la salud humana son reconocidas por un régimen especial. Por ello, en este caso, el Estado le otorga actividades exclusivas a las profesiones. Es decir, en el ejercicio de las profesiones vamos a reconocer que hay actividades que son exclusivas, es decir, los únicos que pueden desarrollar esas actividades son los profesionales de esas ciencias. En el caso de la licenciatura en nutrición, tienen 3 actividades exclusivas. Esto está previsto en una resolución que complementa al artículo 43 de la Ley de Educación Superior. La primera acción que es exclusiva de los nutricionistas es la promoción y la prevención en materia de alimentación. Esto significa que ellos tienen la capacidad de diseñar, prescribir y evaluar planes alimentarios en individuos y en poblaciones. La segunda acción exclusiva es la terapéutica, es la de diseñar y prescribir planes con fines terapéuticos. Y la tercera es la de planificar, dirigir y establecer planes de alimentación y de inocuidad para la población. Para eso se requiere contar con el título profesional y estar matriculado. Estas son las actividades exclusivas del licenciado en nutrición. Destaco esto porque existen otras competencias, otras, vamos a decir, incumbencias que se comparten entre diferentes profesiones vinculadas a la alimentación. Por ejemplo, el bioquímico, el bromatólogo, el nutricionista tienen actividades que están permitidas en su conjunto en las 3 profesiones. Lo que se distingue de la profesión del nutricionista de otra profesión son las actividades reservadas, las exclusivas de la profesión. Y
para ejercer la profesión de nutricionista hay que reconocer que tenemos que cumplir diferentes pasos. El primer punto es tener el título y el diploma. Para eso tiene que tener un reconocimiento de validez nacional y reconocimiento académico. En el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud, se estudia la carrera de nutrición en la Universidad Católica de Santa Fe o la sede Reconquista. Hay una aprobación previa de la CONAM de la carrera y una resolución que le establece el alcance de validez de alcance nacional. Luego que la persona tiene el título y el diploma, para ejercer la profesión se requiere el acto de matriculación. ¿Qué es la matriculación? Es una inscripción obligatoria en el colegio profesional o en el Ministerio de Salud de la jurisdicción en la cual se pretende ejercer. Seguidamente, el tercer paso es el juramento profesional, que es un compromiso ético-legal asumido ante la sociedad de ese ejercicio profesional. Y en el caso de quienes vayan a abordar el ejercicio de la nutrición desde la perspectiva clínica, van a requerir de la habilitación de un consultorio y para ello hay que también cumplir ciertos requisitos sanitarios de infraestructura y bioseguridad. Igual, en estos puntos hay que reconocer que la nutrición no es una ciencia que tenga de alto impacto sanitario. Ya después, inclusive esto lo vamos a ver en los derechos de los pacientes, no es una ciencia y el ejercicio de la profesión no implica prestaciones invasivas o asistencias de riesgo. Por eso no es el grado de exigencias para la infraestructura y la bioseguridad de un consultorio nutricional es de menor requerimientos que lo que se le exige a un médico, a un profesional que ejerce la oncología o a un médico de terapia intensiva o un médico cirujano. Son condiciones absolutamente diferentes y en general en la nutrición vamos a ver que no hay tanta invasión o riesgo sanitario, por lo tanto los requisitos de infraestructura, bioseguridad o sanitarios son de un nivel básico y elemental. Y todos estos requisitos en su conjunto es lo que garantiza el ejercicio profesional legalmente habilitado. Ya vamos a ver después en otra clase lo que es el ejercicio de la profesión sin habilitación legal, que es un delito y que se llama intrusismo, y que en la actualidad es muy importante reconocerlo y trabajarlo y abordarlo, porque en las redes sociales se están desarrollando muchos temas vinculados a la salud y en particular a la alimentación y a la nutrición, y por eso diferentes países han establecido legislaciones específicas para que las personas que comunican o, por ejemplo, los influencers, estas personas destacadas que generan influencia en otras personas, tengan la responsabilidad o tengan que cumplir ciertos requisitos, tener un título o tener un curso, una formación previa en la materia, porque cada vez con una comunicación digital tan importante y masiva en la sociedad actual, hay una influencia y hay una responsabilidad por aquel que comunica en materia, en este caso, de alimentación y de nutrición. Eso ya lo vamos a abordar en otra unidad. Y tenemos que reconocer que para ejercer una profesión, en particular la profesión de licenciado en nutrición, pero que también esta condición aplica a cualquier otra profesión, podemos ejercer una profesión desde, desde dos perspectivas. Uno es el ejercicio autónomo, o también reconocido como el ejercicio liberal de una profesión, abogado, contador, médico, nutricionista, esto es lo que se denomina el ejercicio liberal de la profesión. O, por otro lado, el ejercicio de la profesión en una relación de dependencia. El título es uno, la profesión es una. Sin embargo, el cómo lo ejerces a los fines prácticos tiene otras consecuencias jurídicas y otros efectos jurídicos dependiendo un ámbito u el otro. En el caso, vamos a comenzar por analizar el ejercicio autónomo.
En este supuesto, el profesional asume el total de los riesgos económicos y legales y por supuesto que también hay un potencial de altos beneficios. Ejemplo, un nutricionista que tiene su clínica y obviamente que él tiene a su cargo, bueno, la organización administrativa, física y logística de ese consultorio y corre por su cuenta toda la responsabilidad de los seguros, los contratos, entre otras cosas, y las habilitaciones. En ese caso, ¿cómo va a estar ejerciendo la profesión? A partir de la profesión liberal, con contratos de servicios, va a tener una alocación de obras, una alocación de servicios, va a tener que tener un seguro de responsabilidad civil y va a ejercer de forma directa. Y además, algo que hay que reconocer es que siempre todo el ejercicio de una profesión o de cualquier actividad en la sociedad implica efectos a los fines impositivos, fiscales, contables o lo que es todo lo que es seguridad social. Cuando uno es joven, quizás todavía no lo piensa tanto, después con unos años más, es muy importante porque ¿cómo estás inscrito en AFIP? Bueno, que actualmente se llama ARCA. ¿Cómo se hacen los aportes? Si vos facturás, si tenés aportes jubilatorios, si tenés obra social. Ahí depende siempre del profesional autónomo. Y eso a partir de los 30 años es importante porque en Argentina estamos jubilando las mujeres con 60 años y 30 años de servicio y los hombres con 65 años y 30 años de servicio. Muy probablemente esto se vaya a modificar en los próximos años porque como se desarrolló la expectativa de vida de las personas, los sistemas jubilatorios a nivel global están ampliando la edad y los requisitos necesarios para tal fin. Por lo tanto, destaco porque, repito, a los 20, 25, 30 años todavía uno es muy joven, pero después de los 30 empiezan a ser factores muy importantes la obra social, los aportes jubilatorios y cómo está desarrollado el aporte fiscal. Un ejemplo del ejercicio de la profesión de nutricionista autónomamente es el licenciado en nutrición que tiene su consultorio privado o que trabaja en una clínica que va y presta el servicio, solamente alquila el consultorio 3 veces a la semana, o un licenciado en nutrición que comercializa productos o que realiza asesorías en temas de la materia. Por otro lado, nos encontramos que las profesiones, tanto de nutrición como otras profesiones, pueden abordarse desde la relación de dependencia. ¿Qué es esto de relación de dependencia? Es cuando hablamos que hay un contrato de trabajo, que hay una institución que te contrata y hay un convenio colectivo que se va a aplicar a esa actividad. Por ejemplo, un nutricionista que trabaja en una empresa de alimentos para el desarrollo nutricional y la mejora de esos alimentos. En ese caso, el profesional tiene menos riesgo personal, tiene un salario fijo y beneficios limitados, realmente, bueno, los aportes jubilatorios, las obras sociales, entre otras cosas. En cuanto a la responsabilidad es compartida con la institución también, que es la empleadora. Y en lo que refiere a los aportes impositivos y de cargas sociales, son realizados partes por el empleador, otros son a cargo del empleado o son al menos compartidos, y ahí vemos una combinación. Ya no es solamente el profesional independiente, sino que surge el empleador y el empleado. ¿Cómo se va a dar, por ejemplo, el licenciado en nutrición en ejercicio de su profesión de forma de en relación de dependencia? Es cuando trabaja en un hospital, pero corresponde a la planta administrativa de la provincia y tiene un cargo en la provincia de Santa Fe, en el hospital Cuyan, en el servicio de nutrición. O trabaja en una empresa y tiene un contrato de trabajo y tiene un recibo de sueldo en esa empresa en donde aborda el tema nutricional. O es el nutricionista del Club Atlético Unión, tiene un contrato de trabajo, entre otras cosas. En estos casos, la profesión es la misma, la licenciatura en nutrición. Lo que varían son ciertos elementos de cómo se desarrollan, quién asume los riesgos, cuál es la ley que se aplica, quién es responsable, el principal responsable y quién es el sujeto responsable de hacer los aportes positivos de la seguridad social.
Lo que voy a destacar es que, aunque hay diferentes modalidades, estas dos, el ejercicio autónomo o interrelación de dependencia, que es más, también se pueden ejercer ambas. Una persona puede en la mañana trabajar en un cargo de un hospital y en la tarde tener su consultorio. Puede ser docente, una nutricionista puede dar clases de biología. La pregunta es, por ejemplo, para ser docente, ya sí hay que evaluar cuántas son las horas máximas de cátedras que puede tener un docente en una escuela o en la facultad. Entonces ahí va a poder ejercer la docencia con las horas máximas. Se pueden combinar, podés ejercer la profesión de forma autónoma y también tener una relación de dependencia. No son excluyentes entre sí. Lo que sí es esencial reconocer es que más allá de estos puntos que acabo de analizar de la comparación entre una modalidad y la otra, el que es responsable de su firma y de lo que está asesorando, siempre, en cualquiera de los dos casos, es responsable el profesional. Lo destaco porque muchas veces se plantean que en relación de dependencia, por ejemplo, trabajas en una empresa que elabora alimentos y tenés la tarea a cargo de mejorar el perfil nutricional de los alimentos de la empresa. Ok, aunque vos te vas a tener un jefe y ese jefe va a tener otro jefe, etcétera, va a haber un organigrama de mando seguramente, de estructura, con jerarquía, muy probablemente, aunque el otro te obligue o te diga que estás obligado a hacerlo, cuando una persona firma un documento es responsable por sí mismo, salvo que demuestre que estaba frente a una amenaza y que fue obligado a hacerlo. Esos son los casos más difíciles y que hay que probarlos, por lo tanto, vamos a tener diferencia, hay que respetar la autonomía de los profesionales y esto se los destaco para que valoren y reconozcan que siempre en lo que ustedes firmen, sea por correo electrónico, por un informe, por un plan alimentario, son responsables si está su firma. Y además también en la actualidad hay que tener en cuenta todo lo que es el medio digital. Si ustedes trabajan y responden una información por WhatsApp a un paciente o están asesorando a una empresa de forma digital por Instagram o por WhatsApp, por ejemplo, que es posible, digo, en la actualidad con la dinámica de estas herramientas digitales se ha acelerado el uso masivo con la forma quizás cotidiana y normal. Y en todos estos mecanismos digitales también se está ejerciendo una profesión y hay responsabilidades. Ya lo vamos a ver en otra unidad. Para mí es muy importante destacar que todo lo que es digital es un medio de prueba y que a veces no nos hay que reconocer que en esto de como digo, una comunicación electrónica por un audio o por un mensaje, como puede pasar en WhatsApp, no hay el contexto que permita analizar todos los elementos y uno es responsable. Digo, no solamente en lo que firmamos en papel, con una firma electrónica, sino también con todo lo que dejamos por escrito en medios electrónicos como son hoy las redes sociales o medios de comunicación digital. Digo esto porque muchas veces les decía que en las relaciones de dependencia se dice, bueno, a mí mi jefe me obligó. No, yo siempre lo comento, en mi caso estudié abogacía y me especialicé en materia alimentaria, un tema que no es muy frecuente, y trabajo con ingenieros, veterinarios, dermatólogos, licenciados en química, nutricionistas. He tenido diferentes equipos de trabajo y me han pasado de trabajar en un equipo y que un veterinario había escrito una nota, un informe, y si me pedía que lo firme, o sea, ya que yo estaba dentro de su ámbito de su jerarquía, si en mi caso como profesional verifico, por ejemplo, que hay un error en esa nota, si yo lo firmo, soy responsable. Digo, y entiendo que quizás ese veterinario o ese dermatólogo, por no ser profesional del derecho, puede no tener precisión en ese punto y tener un error. Es posible, somos humanos. Entonces, en esos casos hay que justificar, hay que explicar, dialogar y plantear que quizás ese registro se tiene que modificar, porque si no, vos sos responsable y vos no podés alegar tu desconocimiento porque al haber estudiado una ciencia, digo, en mi caso la abogacía, en el caso de ustedes la nutrición, no pueden negar un hecho propio, un acto propio que implica también su responsabilidad. Repito, más allá que una profesión se desarrolle bajo la relación de dependencia,
la responsabilidad por la firma y por la matrícula siempre es también de la persona. Esto es muy importante. La modalidad de que haya un recibo de sueldo, de que haya aportes del empleador, de que haya una ley de contrato de trabajo, son cuestiones de condiciones y formas de cómo se va a realizar y se va a dar el vínculo. Sin embargo, no excluye tu responsabilidad profesional. ¿Sí? ¿Me explico? Y vamos a tener que reconocer o vamos a poner un eje de cuál es la brújula profesional para encontrar la estructura de cómo hay que accionar, cómo tiene que ejercer el licenciado en nutrición. Para eso vamos a reconocer los derechos que se protegen, las facultades, que es que lo que pueden hacer. Derechos y facultades son sinónimos, vamos a decirlo, y las prohibiciones, que es lo que es los límites máximos. Dentro de lo que se protege para el ejercicio de la profesión en las leyes del ejercicio profesional, que ya vamos a ver que es por cada provincia, la percepción de honorarios dignos, la objeción de conciencia, que ya lo vamos a analizar en otra clase, que es cuando un profesional, por sus propias decisiones éticas y sus propias cuestiones, por ejemplo, religiones, personales, etcétera, decide y establece que no pueden, por su juicio de valor, atender a esa persona. En esos casos se llama objeción de conciencia, cuando vos objetás por tu conciencia el acto de asistencia a otra persona. Para hacerlo, por ejemplo, en el caso de los médicos, tiene que haber otro profesional que pueda tomar la asistencia al paciente porque hay un principio sanitario que a los pacientes no se les puede interrumpir el servicio ni siquiera por objeción de conciencia. Y otro de los derechos que se le reconoce para el ejercicio de la profesión es la formación y actualización continua. A su vez, en cuanto a las facultades que tienen los profesionales de nutrición, es que tienen una autonomía total en el diagnóstico nutricional, total, más allá de lo que les decía hoy, de si ejercen de forma liberal o en relación de dependencia. Esas son las modalidades, tienen que ver en cuanto a cómo se da el vínculo, cómo se establecen las condiciones, las obligaciones, quién asume el riesgo, quién realiza los aportes y cuál es la ley que los regula. Pero requiere de que exista el ejercicio de la profesión, que haya un título previo, que haya un profesional matriculado y siempre el profesional es independiente y es autónomo en el ejercicio de la toma de las decisiones. También vimos que los nutricionistas tienen la facultad de la actividad exclusiva de prescribir planes alimentarios y además ejecutar auditorías técnicas. Y en cuanto a las prohibiciones, vamos a reconocer que son los límites, es lo que no está permitido, qué es lo que está prohibido. Los nutricionistas tienen prohibido delegar las tareas clínicas a personas no habilitadas, prescribir fármacos fuera de su incumbencia, más aún, perdona, ellos no pueden prescribir medicamentos ni estudios clínicos, a diferencia de lo que sí pueden hacer los médicos. Prometer curaciones milagrosas y firmar certificados en blancos o planes. Los nutricionistas pueden hacer planes, pueden hacer certificados de estado nutricional, pero no de estado de salud, como sí lo puede hacer un médico. A a estos derechos, facultades y a las prohibiciones y a los deberes los vamos a analizar luego cuando estudiemos la ley del ejercicio profesional en la provincia de Santa Fe. Lo que sí es muy importante reconocer que toda profesión, e inclusive la profesión de la licenciatura en nutrición, tiene una ley que regula en cada provincia su ejercicio profesional y establece los derechos, los deberes y las prohibiciones. Y continuando, hoy justamente les decía minutos atrás de la importancia que tienen las firmas. En este caso, vemos en la filmina una firma hológrafa. Las firmas hológrafas son las que son hechas de puño y letra de la persona. En la actualidad ya tenemos que reconocer que existen también las firmas digitales y las electrónicas y que tienen el mismo efecto. Un documento con firma sea
hológrafa, digital o electrónica, significa que jurídicamente quien suscribe ese documento es responsable y tiene obligaciones y efectos sobre ese documento. Por eso es muy importante valorar y reconocer qué firmamos. En esto siempre recomiendo que no hay que tener miedo, sino que hay que tener conocimiento. Por ejemplo, un médico que firma certificados en blancos es inadmisible, es una acción prohibida y además es peligrosa en lo que significa. ¿Por qué? Porque que alguien deje una firma en blanco en cualquier documento, hasta en una hoja en blanco, puede significar que te hagan un pagaré, que establezcan o que pretendan establecer una obligación que vos no viste y que lo pusieron en una servilleta, por ejemplo, y lo firmaron, vos lo firmaste y una persona puede decirte que habían hecho un contrato. Por supuesto que después se pueden hacer pericias y demostrar que si esa firma no era tuya, fue una firma falsificada, que si la letra no era tuya, había sido una adulteración. Pero en principio sos responsable, entonces no hay que firmar en blanco. Ni tampoco hay que firmar, por ejemplo, sin leer. Lo que sucede que vamos a ver en la actualidad, cuando años atrás, quizá 10 años, una década atrás, cuando todavía había mucha documentación en papel, generalmente era mucho más fácil leer las condiciones, los contratos y los formularios cuando estás haciendo algún trámite legal o alguna gestión. En la actualidad, muchas de estas firmas son de forma digital. Cuando uno hace un clic, por ejemplo, en acepto condiciones o acepto las bases, se estás aceptando todas las condiciones contractuales. Es cierto y lo más probable es que me incluyo muchas veces, no evaluamos previamente todas las condiciones y además porque esas condiciones son preestablecidas y si vos no estás de acuerdo, no tenés opción de modificarlas, sino que básicamente lo aceptás o no lo aceptás. Eso es, suele ser, son cláusulas abusivas, pero bueno, legalmente en principio somos responsables. Lo que hay que reconocer que en la firma, en cualquiera de las modalidades, hológrafas o digital o electrónica, es un acto de fe pública. Al firmar, el profesional da garantía legal e institucional sobre la veracidad de ese documento y el Estado confía ciegamente en ese criterio y en el derecho es una prueba. Un documento firmado te acredita un elemento. Las firmas tienen impacto directo en todo lo que son las pericias judiciales, informes de diagnósticos y en auditorías en general, tanto de inocuidad, de servicios de alimentación o en empresas. Lo que digo son medios de prueba de hechos sucedidos y por supuesto de las consecuencias y las responsabilidades de esos hechos. Y en cuanto a la firma, también genera publicidad, genera efectos sobre lo que es sobre la publicidad y anuncios. Por la matrícula se responde a través de todo lo que es por los actos de publicidad y promoción del ejercicio profesional. Aunque no esté la firma, el hecho de hacer un anuncio, una oferta del ejercicio profesional y una publicidad en una revista digital, hoy se puede hacer en un banner en una página web, etcétera, implica responsabilidades para el profesional. Lo vamos a seguir viendo este tema y lo vamos a profundizar, pero es muy importante reconocer que la firma genera responsabilidades y son generalmente medios de prueba, son documentos que establecen pruebas o medios de pruebas de hechos y esto va a permitir analizar cuáles son las responsabilidades de los profesionales. Y para reconocer de forma muy general, a los fines de esta introducción en el ejercicio de la profesión, tenemos que reconocer que hay diferentes responsabilidades. Esto aplica tanto a las personas como al ejercicio el ejercicio de las profesiones. La responsabilidad civil, que es lo que refiere al concepto de la reparación de daños ocasionados a pacientes o a terceros, que va a poder generar una indemnización monetaria, que es un pago de una obligación de un dinero. Por ejemplo, una persona que tiene una cirugía y que después de la cirugía se demuestra que hubo una mala praxis y en ese caso
el médico es responsable y puede, si le gana el juicio, por supuesto, ser responsable de una reparación económica. Asimismo, está la responsabilidad penal, que es la más importante, la más sensible, porque justamente la materia penal es la que tiene que ver con la comisión de delitos que están tipificados en el Código Penal y pueden implicar prisión o inhabilitación profesional. Además, encontramos la responsabilidad administrativa, que es la que tiene que ver con infracciones a normativas de gestión o normas sanitarias estatales u hospitalarias. Puede ser, digo, no hospitalarias cuando ejerza dentro de una institución de un hospital, un sanatorio privado, o podrá ser dentro de una empresa. Por ejemplo, un ingeniero que trabaja en una empresa de alimentos tiene que tramitar ciertos registros, habilitaciones, el carnet de manipulación de alimentos, entre otras cosas, para hacer ciertas acciones. Entonces, en el ámbito de la administración hay posibilidad de responsabilidades administrativas para el profesional de nutrición. Y después vamos a ver, cuando abordemos el colegio profesional, la responsabilidad ética disciplinaria, que es la que tiene que ver exclusivamente con el ejercicio de la profesión y con el colegio profesional de los licenciados en nutrición. Vamos a ver que dentro de los colegios profesionales hay una área exclusiva que es el comité de ética de la profesión. Esto aplica tanto para abogado como para nutricionista como para odontólogo. Todas las profesiones tienen colegios profesionales y dentro de los colegios hay diferentes estructuras. En realidad voy a decir algo, no todas las profesiones. La mayoría lo tienen. Por ejemplo, hoy los diseñadores, los bromatólogos todavía no tienen tampoco un colegio profesional y es muy importante estas instituciones de los colegios profesionales porque son las instituciones que van a acompañar a todo el ejercicio profesional y van a consolidar las acciones de formación, de construcción, de defensa de la profesión a lo largo de las diferentes etapas de esa ciencia. Vamos a ver, entonces, estamos hablando del ejercicio profesional, vamos a conocer qué pasa. Entonces, para ejercer la profesión tenemos que tener una matrícula profesional. El licenciado en nutrición se va a tener que matricular en el colegio en la que le corresponda de acuerdo al lugar en el que va a ejercer. Y si eso no sucede, vamos a encontrar la situación de la posibilidad de que nos encontremos en un delito contra la salud pública y la figura del intrusismo, que es cuando se utiliza un título que no se tiene o el riesgo social que esto genera de influenciar de forma ilegal a la población. Para esto vamos a analizar, ya lo vamos, esto solamente lo quiero mencionar, vamos a comenzar a reconocer que hay a nivel local, hay instituciones gremiales y científicas que aglomeran a las profesionales de nutrición, como son los colegios profesionales y FAGRAN, que es la Federación Argentina de Graduados en Nutrición. Y cada una de estas instituciones tienen sus comités de éticas. Este es el primer nivel, el más general. Luego vamos a encontrar el nivel estatal, dentro del Ministerio de Salud, a nivel nacional, encontramos la ANMAT y dentro de la ANMAT encontramos al INAL, que es el Instituto Nacional del Alimento. El INAL es el organismo público de Argentina que a nivel nacional regula todo lo que tiene que ver con la materia alimentaria, que incluye en estos casos la nutricional. Y un paso más, pensándolo a nivel global, vamos a encontrar el nivel internacional y vamos a ver que hay organismos como la FAO, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que tienen implicancias también en materia nutricional. Y claro está que cualquier ejercicio ilegal, como es por ejemplo el intrusismo, no es un problema solamente gremial o para el colegio profesional o para el gremio de los asociados, sino que también es un delito porque expone a la población a daños irreparables. Esto ya lo vamos a ver en otra clase y vamos a profundizar de lo que es la responsabilidad de ejercer una profesión de forma ilegal. Pero lo que nosotros estamos analizando, y a partir de ahora vamos a evaluar con mayor profundidad, es cómo
se desarrolla el ejercicio profesional de la licenciatura en nutrición de forma legal, es decir, lo que es lo correcto. Y en ese sentido, ahora sí, luego de esta introducción de cuestiones esenciales del ejercicio de la profesión, vamos a comenzar a analizar cuál es la legislación que se aplica en la provincia. Lo que tenemos que reconocer es que el título de nutricionista tiene validez en todo el país. Lo que varía es, de acuerdo al lugar que vos quieras ejercer, tenés que identificar dónde te querés matricular. Es decir, el título universitario es de validez nacional, genera efecto en cualquier parte del país. Sin embargo, cuando la persona quiere ejercer la profesión, hay que verificar en qué lugar, no es que si voy a ejercer en Santo Tomé y en Bahía Blanca, me tengo que matricular en dos provincias, porque son dos ciudades de diferentes provincias. Si vas a ejercer en Rosario y en Reconquista, vas a estar en la misma provincia, sin embargo, vas a tener una sola matrícula. Entonces, depende si vos ejerces en un solo lugar o en varios lugares. El título de licenciado en nutrición y todos los títulos de grado tienen alcance nacional y son reconocidos en cualquier parte del país, es decir, la provincia de Santa Fe, Chaco, Formosa, Ushuaia, desde Salta hasta desde Quiaca hasta Ushuaia, lo tienen que aceptar, tiene validez. Lo que sucede es que, dependiendo de dónde querés ejercer, vas a tener que matricularte en el colegio o en la institución que corresponda de acuerdo a ese lugar. Si vos sos licenciado en nutrición y querés ejercer en el territorio de la provincia de Santa Fe, vas a tener que cumplir los requisitos de la legislación de la provincia de Santa Fe. ¿Qué vamos a encontrar en la provincia de Santa Fe? La ley que rige el ejercicio profesional es la ley 9.957, que fue actualizada por la ley 13.264. Esta ley, que fue establecida por la legislatura provincial, recordemos que las leyes las establece el Poder Legislativo, regula el ejercicio de la licenciatura en nutrición en todo el territorio provincial. Y establece el colegio profesional que está a cargo del control de la profesión en la provincia de Santa Fe. ¿Qué establece esta ley? Vamos a ver qué determina que esta ley se aplica al ejercicio de la profesión de dietistas, nutricionistas, dietistas y licenciados en nutrición. Es decir, la ley establece tres categorías de figuras. ¿Por qué tres nomenclaturas? Porque como la historia de la licenciatura en nutrición, la carrera fue denominada de diferentes maneras, recuerdan que cuando comenzamos les decía, primero fueron dietistas, después nutricionistas dietistas, y la última instancia fue el desarrollo de la licenciatura en nutrición. Por eso la ley de Santa Fe comienza, como todavía hay profesionales que tienen esa formación, incluye a todas las denominaciones que tuvo esa carrera. Dietista fue la original, luego nutricionistas dietistas con una mirada más amplia que las dietas, y en la actualidad, digo, hace más de 30 años, licenciados en nutrición. Por eso es que en nuestra ley, la provincia de Santa Fe y en algunas otras de otras provincias, van a encontrar que hay varias nomenclaturas porque corresponde a la historia de las diferentes denominaciones de la carrera. Y tenemos que reconocer que una vez que el profesional ya tiene su título, hay provincias en donde hay colegio profesional, en el caso de la nutrición, por ejemplo, Santa Fe tiene el colegio de graduados en nutrición de la provincia de Santa Fe, y hay algunas pocas provincias en la actualidad que todavía no tienen colegios y que el acto de matriculación se da en el Ministerio de Salud. Vamos a ver en otra clase que los colegios profesionales de nutrición se han desarrollado en los últimos 25 años, te diría 30 años nomás. Y esto lo comento porque si pensamos, perdón, si pensamos que la carrera tiene, si bien 100 años de historia, pero tiene una existencia de 80 años aproximadamente desde que surge la UBA de forma autónoma, es relativamente
nuevo la existencia de los colegios profesionales y eso demuestra que faltaba una autonomía de esta ciencia frente a otros saberes. Más allá de que formalmente existía, el hecho de que no hayan existido siempre colegios profesionales autónomos de esta materia representa que faltaba una autonomía. En la actualidad son muy pocas las provincias argentinas que no tienen colegio de nutricionistas específico. 15 años atrás era algo mucho más frecuente. Y lo que quiero decir es que cuando analizamos si una profesión tiene o no colegios profesionales, hay una relación directa en si es una profesión que está desarrollada y reconocida en general en la sociedad, porque los colegios son los que construyen y los que vigilan también al ejercicio profesional. Luego vamos a ver que en esta ley de la provincia de Santa Fe se va a establecer en el artículo 2 cuáles son las actividades que tiene permitidas el licenciado en nutrición. El licenciado en nutrición es qué puede hacer, cuáles son las actividades. Puede investigar, aplicar, evaluar, supervisar la alimentación del hombre sano o enfermo, individual o colectivo. Cumplir acciones de prevención, promoción, recuperación, desarrollo pleno de salud, entre otras. Es un artículo que tiene muchas acciones permitidas. Y esto yo le llamo la partida de nacimiento de una profesión, porque las actividades que puede hacer el licenciado en nutrición es la partida de nacimiento de sus ámbitos laborales, que se pueden reducir en 4 ámbitos. El ámbito de la clínica, el ámbito de todo lo que tiene que ver con los alimentos y la alimentación, el ámbito del asesoramiento, pero el asesoramiento de forma autónoma, y la educación y la docencia como cuarto eje. Luego, la ley, en el artículo 3, establece en qué áreas, es decir, en qué lugares se puede ejercer la profesión de licenciado en nutrición. Y ahí la norma establece que puede ser en establecimientos públicos o privados, en el área de producción, economía e industrias, entre otros, y en gabinetes privados. A mí este punto siempre me llama la atención porque digo, el gabinete es menos que un consultorio, que un estudio, algo más chico. Generalmente el gabinete, por ejemplo, años atrás, el podólogo tenía un gabinete, la peluquera tenía un gabinete. Digo, las palabras que utiliza la ley responden también a una valoración de esa profesión. El hecho de que no se refiere a consultorio, como si se le dice a otras, se establece en otras profesiones, habla de una valoración distinta de esta profesión. Hago un análisis de una interpretación histórica y literal de las leyes, en este caso de la provincia de Santa Fe. Lo que sí es fundamental es reconocer que el artículo 2 establece cuáles son las actividades y el artículo 3 cuáles son las áreas. Suelo destacar que la nutrición es mucho más que la clínica. Durante muchas décadas, la nutrición estuvo reducida, limitada o condicionada a la dieta y la dieta tenía la mayor implicancia desde la perspectiva de la clínica. Y hoy sabemos, bueno, no hoy, desde hace muchísimos años, quizás hace 20 años o más todavía, que si ya la nutrición es una ciencia autónoma, independiente de la medicina, y que es mucho más que hablar de una dieta, esta mirada de, ya la misma profesión se había llamado dietista, y con los años se fue modificando y ampliando a nutricionista dietista hasta quedar como licenciado en nutrición, sin palabra de dietista, justamente porque la nutrición es mucho más complejo y superador que la dieta. A su vez, vamos a reconocer que la ley del ejercicio profesional establece cuáles son los deberes esenciales del licenciado en nutrición. El primero es que tiene que actuar con probidad y lealtad. ¿Qué significa esto? Es actuar con buena fe, responsabilidad y capacidad científica. El segundo es que debe estar radicado, es decir, tener un gabinete y residir permanentemente en la provincia de Santa Fe. El tercero es que tiene que tener un gabinete en regla, es decir, un espacio adecuado, exhibir su diploma original y la matrícula
visiblemente. Además, tiene el deber de continuidad, es decir, no puede abandonar trabajos encomendados sin aviso previo. El quinto es que está sujeto a un control ético y que tiene la obligación de denunciar ante el colegio las transgresiones al ejercicio de la profesión. Y el sexto es que tiene la función de ser una profesión con carga pública. ¿Qué significa esto último? Que están obligados a prestar asistencia gratuita ante el requerimiento de autoridades sanitarias en determinadas condiciones, como por ejemplo epidemias o en el caso de una pandemia. Esto, por ejemplo, recordemos años atrás, cuando fue la pandemia de COVID, no solamente los médicos, sino médicos, veterinarios, odontólogos y nutricionistas, entre otras profesiones, eran las de servicios esenciales porque tienen el servicio sanitario. La salud pública y las profesiones vinculadas a la salud pública, como los enfermeros también, tienen una obligación de asistir en condiciones de que el Estado determine que haya un riesgo para la sociedad y están obligados a hacerlo. Un enfermero, un médico, un nutricionista, un veterinario no puede negarse, más allá de cómo sea, si le pagan o no le pagan esa prestación, porque en ciertas situaciones de necesidad, digo, una inundación, un incendio, una catástrofe social, el Estado tiene y los colegios profesionales pueden obligar a brindar un servicio y el profesional no se puede negar. Y si se niega, hay un delito contra la salud pública. Luego, la ley establece las prohibiciones del ejercicio de la nutrición, es decir, frontera de lo que no está permitido, de lo que es infranqueable. Y la primera prohibición que tienen los licenciados en nutrición es utilizar instrumental médico en el gabinete privado. Sabemos que los nutricionistas no pueden utilizar eh, instrumental médico ni tampoco prescribir, a diferencia de lo que sí pueden hacer los médicos y los odontólogos. Y los veterinarios también, para animales. No pueden desarrollar también publicidad no autorizada, es decir, tienen prohibido desarrollar publicidad engañosa. Todo anuncio debe ser autorizado previamente por el colegio. Tampoco pueden participar honorarios, es decir, compartir o repartir honorarios con profesionales ajenos a la nutrición, colegos. Y la cuarta prohibición es delegar de forma irregular, es decir, delegar o subrogar la ejecución de servicio en terceros no profesionales. Es decir, estás haciendo, por ejemplo, un asesoramiento profesional y delegárselo a otra persona, a un tercero, que no es el que tiene título y por lo tanto no está cumpliendo las condiciones legales del ejercicio profesional. Entonces, el artículo 8 son las prohibiciones que tienen los licenciados en nutrición en la provincia de Santa Fe. Más voy a comentarles que los derechos, deberes y prohibiciones de la profesión de nutrición en Santa Fe son bastante compatibles y similares a lo que prevén otras provincias, son principios generales. Además, ¿qué se tiene que hacer para el ejercicio profesional de la nutrición en Santa Fe? Lo que se debe garantizar es tener residencia en Santa Fe, título a la vista del licenciado en nutrición. Se deben denunciar las irregularidades y además hay una asistencia obligatoria en caso de catástrofe o situaciones de interés social. Lo que nunca se debe hacer, es decir, las prohibiciones que tienen los licenciados en nutrición, es utilizar instrumental médico, podríamos también decirlo, es realizar prescripciones médicas porque no están facultados tampoco, generar publicidad engañosa o no avisada, es decir, no auditada, repartir honorarios y delegar la práctica clínica o la práctica profesional en una persona que no lo es. Estas son las obligaciones y las prohibiciones que tiene el licenciado en nutrición. Y lo que hay que reconocer
repito ya de forma más concreta, es, primero, el profesional tiene que tener el título universitario. Si ustedes, cuando finalicen la carrera, se van a graduar y la facultad le va a dar el título de licenciado en nutrición. En la actualidad los títulos se otorgan de forma digital. Años atrás se daban en soporte papel, te dan el título grande en la universidad. Hoy se da de forma simbólica, pero después, bueno, se manda a imprimir. Segundo, para ejercer la profesión en Santa Fe, hay que evaluar en qué lugar, no es lo mismo en Reconquista que en Rosario, para ver en cuáles de los colegios profesionales que tenés que matricular. Santa Fe tiene dos colegios profesionales, ya vamos a ver. Una que es en el Santa Fe, que toma de Santa Fe hacia el norte, y desde abajo de Santa Fe hasta ahí Rosario es competencia del colegio de la sede del Colegio de Nutrición de Rosario. Entonces, primero el título profesional, después la matrícula del colegio profesional y además de matricularte, tenés que afiliarte en la Caja del Arte de Curar, que es la institución en donde se paga la matrícula y la obra social. Perdón, la obra social, la matrícula se corresponde al colegio profesional y la obra social al arte de curar. En la caja del arte de curar es obligatoria, no se puede eludir, salvo que trabajes en relación de dependencia y que vas a poder estar exenta de aportar a la caja. Digo, por ejemplo, si trabajas en la cocina del servicio de alimentación del Hospital Iturraspe, estar con un cargo en la provincia de Santa Fe, la provincia te va a pagar y va a hacerse a su cargo de la obra social, vas a tener IAPOS, y en ese caso estás exenta de abonar al arte de curar la obra social. Salvo este supuesto, en todos los otros supuestos, el profesional va a tener que pagar de forma autónoma también el arte de curar. Y hay que tener en caso un dato muy importante, algo rápido, es que la cancelación de la matrícula produce la caducidad automática de la afiliación. Es decir, si vos vas al colegio profesional y pedís la baja de la matrícula, afecta directamente a la afiliación del arte de curar y por lo tanto se va a interrumpir el servicio de la obra social. ¿Quiénes son competentes, quiénes son regulados por el arte de curar en la provincia de Santa Fe? Hay una ley que rige el ejercicio de la obra social de los profesionales de salud y es la ley 9882. Y en esta ley, esta caja eh, de, al arte de curar tiene que ver con todo lo que hace la salud humana y animal. Entonces, en esta caja se tienen que afiliar los médicos, odontólogos, bioquímicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos y los licenciados en nutrición, ingenieros, entre otros. Todos los terapistas ocupacionales, los psicólogos, todas las profesiones que tienen relación directa o indirecta con la salud son de competencia del arte de curar, ¿sí? Médicos, veterinarios, odontólogos, bioquímicos, psicólogos, terapistas, kinesiólogos, fonoaudiólogos y licenciados en nutrición, entre otros. Entonces, primero el título universitario, segundo la matriculación en el colegio. Hay que ver si en la jurisdicción de Santa Fe o en la jurisdicción de Rosario. Y el tercer paso es la afiliación en la caja del arte de curar. En el arte de curar es muy importante porque vas a tener la obra social. Y del arte de curar también va a salir, y va en su momento, la jubilación. Hay que reconocer que el ejercicio profesional implica que haya una base académica, como ya mencioné, que haya una validez nacional del título, que haya incumbencias clínicas, también la docencia y el asesoramiento. Además, el ejercicio en Santa Fe existe y determina límites, es decir, las prohibiciones. Tiene las prohibiciones y además los deberes que tienen los profesionales. Y hay una responsabilidad social.
La responsabilidad social se va a dar en cuanto a lo que es el soporte de los aportantes que tienen que ver para la obra social, y ahí surge, a aparecer la ley que le acabo de mencionar, la ley 9282, que es la que regula la Caja del Arte de Curar, que es la institución en donde se tienen que afiliar todos los profesionales relacionados a la salud humana o animal. Es muy importante y destaco que ya Pedro Escudero había reconocido que es transformar el conocimiento biológico en un acto de responsabilidad pública. Esta expresión de Pedro Escudero no es más que referirnos a la salud pública. Y todas las profesiones del arte de curar tienen relación con la salud pública y por eso están reguladas como de interés superior para la sociedad. Bien, vamos a continuar a partir de ahora en la unidad 4, justamente, que es la que estamos desarrollando del ejercicio profesional de la licenciatura en nutrición, aunque vamos a ver la parte 2, que tiene que ver con el ejercicio, en particular de forma legal e ilegal, de la ciencia de la nutrición. Básicamente, en este punto, como ya mencioné, tenemos que reconocer que la licenciatura en nutrición, siempre cualquier profesional es responsable de su asesoramiento por todos sus actos y por la firma de los documentos. Esto es fundamental y repito que aplica a los licenciados en nutrición como a cualquier otra profesión: abogado, contador, médico, kinesiólogo, cualquier profesional que está graduado, tanto de grado universitario o de técnico, que es cuando son carreras que no superan los 4 años, tiene responsabilidad por el asesoramiento, sus actos y por la firma de documentos, más allá de que ejerza la profesión en relación de dependencia, que es cuando hay un contrato de trabajo, o de forma liberal, de forma independiente, o sea que lo ejerza de forma en el ámbito público o en el ámbito privado. Estos últimos son modalidades. Se puede trabajar en el ámbito público, que es en el Estado, en los organismos del Estado, por ejemplo, trabajar en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en el Poder Legislativo. O en el ámbito privado es trabajar en un sanatorio, una clínica privada, en una empresa. Otra modalidad es si se ejerce de forma liberal o autónoma o en relación de dependencia. Lo importante es que en cualquiera de las modalidades, en el ámbito público o en el ámbito privado, en relación de dependencia o en el ámbito independiente o combinadas, porque la nutricionista puede trabajar hoy decía un ejemplo, en la mañana puede trabajar en el servicio de alimentación del Hospital Iturraspe, que es un ámbito público que depende de la provincia, del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, y a la tarde tener un emprendimiento de servicio de comida donde tiene su propia empresa privada. En uno o en otro ámbito o en una o en otra modalidad, siempre el profesional es responsable por su asesoramiento, por todos sus actos y por la firma de los documentos. Tanto la firma hológrafa, que es la que es de puño y letra, o las firmas digitales o electrónicas. Hoy refería, solamente lo dejo nuevamente a la distinción en cuanto a la modalidad del ejercicio independiente y de la relación de dependencia. En todos los casos hay que tener el título profesional, estar matriculado. Lo que varía son condiciones de cómo se ejerce, si hay autonomía o no, quién es el principal responsable, quién es el principal responsable de los aportes, cómo se va a dar la determinación de los ingresos. Pero vamos a ver que en cualquiera de estos casos siempre es obligatoria la matriculación. Más allá de que ejerza de forma autónoma o de forma en relación de dependencia, el profesional tiene que estar matriculado. Esto es un recordatorio y del punto específico que en la otra filmina no lo había mencionado, es que siempre el profesional tiene que estar matriculado. Bien, ahora vamos a dar un pasito más
y vamos a desarrollar qué es el intrusismo. Es básicamente el ejercicio fraudulento de una profesión sin la titulación correspondiente. Esa es la primera definición. Es el ejercicio de actividades profesionales realizadas por personas no autorizadas para ello, sin título, matrícula o habilitación. La usurpación de estas actividades no es ética y puede constituir un delito penal. Entonces, el intrusismo es ejercer una profesión sin estar habilitado para ello. ¿Qué sucede en materia de alimentación, alimentos y nutrición? Vemos que hay en la actualidad muchas personas, perdón, que comunican de forma masiva sobre el tema. Y lo cierto es que puede ser un delito. Solo un nutricionista matriculado puede determinar qué es un plan alimenticio, cuál es el apropiado para la salud de una persona. ¿Cómo se puede reconocer que un profesional está matriculado? Porque tiene que tener el número de su matrícula, no solamente en el sello profesional, sino en cualquier publicación que, que establezca la persona, digo, hasta en Instagram o en redes sociales, en otro tipo de redes sociales, tiene que indicar el número de matrícula. Y esto es un punto muy sensible, como indicaba, en materia de alimentación y nutrición, porque desde hace unos años, con los medios digitales, se ha verificado un aumento muy importante, notorio, de influencers que comunican sobre el tema de alimentación, alimentos y nutrición. Y genera un riesgo para la salud y la vida de las personas, no solamente en materia de nutrición, sino en cualquier tema sanitario. Es un punto muy delicado. En nuestro país, está regulado en el artículo 247 del Código Penal de la República Argentina y establece que será reprimido con prisión de 15 días a un año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial sin poseer el título o la autorización correspondiente. Es un delito. Los delitos son las sanciones eh, de máximos efectos y responsabilidades porque son los que justamente custodian los bienes sociales como la salud, la libertad, la propiedad, aquellos bienes que son de máxima custodia. Entonces, ejercer una profesión sin estar habilitado a tal fin o sin estar matriculado es un delito. ¿Qué está pasando ahora, pero en la actualidad, en la última década y puntualmente en los últimos años? En redes sociales se ha masificado la comunicación de temas sanitarios, en particular del tema de alimentación y de la nutrición. Hay información y un sinnúmero de personas que a través de las redes sociales y con influencia en sus comunidades y en un conjunto importante de personas comunican sobre el tema. Esto no es un evento aislado de Argentina, sino que es una tendencia a nivel internacional, por lo menos en los países occidentales. Siempre que analicemos cualquier tema de derecho, te diría que hay que separar entre los países orientales y los occidentales. Hasta ahora, todo lo que abordé y lo que vamos a desarrollar es principalmente de los países occidentales. Los países orientales tienen otra cultura y al tener cultura muy distinta, con otros rasgos, y obviamente también una alimentación muy diferenciada, determinada por sus culturas, también tienen derechos y otras condiciones muy diversas. Por ejemplo, China no tiene, es un país que no tiene libremente el acceso a Internet, ni que hablar a Wi-Fi. La población no accede libremente a Internet como si pasa en todos los países occidentales. Por lo tanto, no es probable que haya personas que estén generando influencias en redes sociales porque no es tan fácil acceder a Internet.
y acceder de forma libre, pudiendo navegar en cualquiera de los portales. Tienen un Estado totalitario que controla, en realidad comunista, no totalitario. ¿Qué pasa en los países entonces occidentales? Mayoritariamente han comenzado en los últimos años, a establecer regulaciones para, para sancionar este tipo de conductas. En el caso de Francia, estableció en el 2023 una ley que se conoce con el nombre de Ley de Influencer y que establece la prohibición de promover métodos terapéuticos sin ciencia y hasta 2 años de prisión y multas de 300.000 euros. Altísima multa, pero claro, también estamos hablando de un delito contra la salud pública, de promover métodos terapéuticos sin ciencia. En China han establecido un código de transmisión en vivo, significa que para poder comunicar en redes sociales tiene que haber la obligación de mostrar el título universitario validado y está el veto digital permanente. No está permitido que se expresen de forma digital. Asimismo, en la Unión Europea se establece la Ley de Servicios Digitales y tiene la prohibición de atribuir curas a alimentos y multas de un 6% de los ingresos globales. Otros países como el Reino Unido e Italia han establecido la prohibición de promover dietas extremas y hay millonarias y el retiro de la comunicación. Y en Argentina está regulada en el Código Penal como un delito. Y en este punto voy a referirme a algo que mencioné en las diapositivas anteriores, y es que todo lo que se realiza en un formato digital es una prueba. Una llamada por teléfono queda registrada, un mensaje de WhatsApp queda registrado, un correo electrónico es un registro y es una prueba. Entonces, vamos a reconocer que en la actualidad, en el uso masivo de estas tecnologías, hay un rastro digital muy importante. Las redes sociales y las tecnologías digitales no son solo medios de comunicación. En el ámbito legal son pruebas y generan responsabilidad profesional directa. Destaco esto porque pareciera que se ha naturalizado tanto el uso de las redes sociales, repito, TikTok, Instagram, Facebook o el medio de comunicación como es WhatsApp, que con frecuencia hay que reconocer la importancia que tienen, porque todo lo que es digital deja un rastro y ese rastro digital puede ser una prueba o un principio de prueba por escrito. Entonces hay que reconocer la importancia que tienen. Aunque parezca que no, pero un vivo queda grabado y alguien lo puede descargar, más allá de que vos lo borres de tu perfil. Lo mismo sucede con cualquier tipo de publicación. Entonces, es importante reconocer los registros que se van dejando, no solamente en los tradicionales como era en los documentos que se firman de forma hológrafa, como una nota, un informe, un plan alimentario, sino todo lo que es digital o electrónica tiene registros y también, por supuesto, son actos propios, generan responsabilidades de la persona y del profesional. Y en esto es fundamental la responsabilidad del profesional. Como ya mencioné, podemos encontrar responsabilidad administrativa, que es la obligación de resarcir una infracción ante un organismo público, por ejemplo, multas, clausuras, decomisos. En materia de alimentación o de nutrición los puede establecer SENASA, ANMAT, INAL, el Ministerio de Salud. Después hay responsabilidad civil, que es la obligación de resarcir económicamente a otra persona por daños causados. Por ejemplo, mala praxis, que, como ya mencioné, en general la licenciatura en nutrición, el ejercicio de la profesión, no es una carrera que tenga
riesgos sanitarios o que generen prestaciones invasivas hacia la salud, sea el cuerpo. Por ejemplo, como si le sucede a los médicos, o médicos, por ejemplo, cirujanos o los médicos anestesiólogos, en donde hay un riesgo y en donde tienen actos que pueden generar una afección al cuerpo o ser actos invasivos. Entonces, en general, podemos decir que la nutrición no es el ejercicio de la profesión no incluye riesgos de prestaciones o de invasión sobre el cuerpo, por lo tanto, no es tan probable la posibilidad de que haya un juicio de mala praxis. Podría suceder, sí, aunque no es tan frecuente. Y la otra responsabilidad que ya mencionó y que es muy importante es la responsabilidad penal. En el caso del ejercicio de la profesión, cuando se ejerce sin cumplirse los requisitos legales, es el intrusismo. Pero hay otros delitos, digo, tenemos robo, hurto, delitos contra la propiedad, en general, delitos contra la libertad, delitos contra la vida, lesiones, entre otras cosas, sobre el cuerpo humano. Entonces, el ejercicio de la profesión está regulado en una ley, ya la analizamos, esa ley en Santa Fe tiene derechos, deberes y prohibiciones. Para ejercer la profesión hay que reconocer que el profesional tiene que tener un título nacional, que después se tiene que matricular en el colegio profesional dependiendo del lugar, y que se va a ejercer en un consultorio que tiene que tener su consultorio habilitado. Asimismo, reconocimos que la profesión se puede ejercer de forma liberal o de forma autónoma o mixta, y se puede ejercer de forma en el ámbito privado o en el ámbito público, o combinadas entre sí. Lo importante es reconocer que siempre es responsable el profesional y, como acabo de mencionar, que existen diferentes responsabilidades: la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, principalmente para todas las profesiones, las cuales encontramos a la licenciatura en nutrición. Bien, continuamos y vamos a avanzar un punto más en la unidad número 4 y voy a desarrollar los organismos de gestión en alimentos, alimentación y nutrición. ¿Por qué vamos a ver los organismos? Porque como la nutrición está vinculada a los alimentos y la alimentación, es un tema que tiene impacto en la salud individual y en la salud colectiva, que es lo que se denomina la salud pública. Vamos a reconocer que en todos los estados, al menos occidentales, existe un organismo que regula y que protege la salud pública. Y vamos a reconocer cuáles son los organismos a nivel internacional, regional y en Argentina. Para ello, me parece importante trabajar el concepto, ¿no?, de una pirámide con diferentes jerarquías. Como decía, vamos a encontrar en la punta el nivel primero, el nivel internacional, que son en donde vamos a encontrar los organismos globales, y en donde su función principal es guiar a la ciencia, unificar criterios y establecer recomendaciones. Los organismos a nivel internacional surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, justamente cuando los países, en 1945, finalizada la Segunda Guerra, identifican que no iban a poder convivir o encontrar paz autónomamente, sino que iban a tener que relacionarse y establecer organismos superiores que colaboren y asistan para este objetivo máximo de al menos no tener otro tipo de guerra, por lo menos como eran las guerras en ese momento, guerras físicas. Y ahí surgen los organismos internacionales. De hecho, el organismo más reconocido, muy reconocido en general, es la Organización de Naciones Unidas, y dentro de la ONU, el primer organismo que se creó fue la FAO. Ya vamos a ver que la FAO es la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, y fue creado el 16 de octubre de 1945. Y de hecho, por ese motivo, el Día Mundial de la Alimentación se celebra el 16 de octubre. Después vamos a encontrar autoridades sanitarias por cada uno de los países. En el caso de Argentina, autoridades sanitarias y autoridades sanitarias de la perspectiva sanidad animal y vegetal, y después sanidad humana. Dentro del Estado Nacional vamos a encontrar por debajo las provincias. Cada provincia tiene un Ministerio de Salud y un Ministerio de Producción que regula respectivamente la salud humana y la salud animal y vegetal.
y luego los municipios. Y por último, vamos a encontrar un conjunto de instituciones locales, gremiales y de colegios profesionales que se vinculan con con el tema de la nutrición y temas asociados a la salud. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que hay diferentes ecosistemas, tanto de las normas como de autoridades y de organismos que intervienen en materia de temas de alimentos, de alimentación y salud en general. A nivel internacional, vamos a decir que los organismos internacionales establecen recomendaciones. Su función principal es investigar, asesorar y unificar criterios basados en la mejor evidencia científica. Sin embargo, no ejercen el poder de policía directamente como sí lo hacen los estados, y su función es guiar y orientar hacia la legislación interna de cada uno de los países. Los organismos internacionales son voluntarios, es decir, cada estado, cada país decide si va a participar y si continúa siendo parte de ese estado. Argentina tristemente ha salido y se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud muy recientemente. No es obligatorio que los países formen parte de estos organismos internacionales, por lo tanto pueden retirarse de los acuerdos y no ser parte de los organismos. ¿Cuáles son los organismos más reconocidos en materia de alimentación que incluyen a la alimentación? La FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y tiene el foco en la erradicación del hambre, la alimentación y la agricultura. Luego, la Organización Mundial de la Salud, que tiene foco en la salud pública mundial, en la prevención y el bienestar. Y hay, de la combinación de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud, se crea en conjunto la Comisión del Códex Alimentario, que es conjunto de normas internacionales en materia alimentaria y que lo que busca es estandarizar las normas en materia de alimentación. Y la actual OMSA, que es la Organización Mundial de la Sanidad Animal, que en realidad es la ex OIE, que era la Organización Internacional de Epizootías, que es todo el organismo internacional que regula la salud animal. Sabemos que la salud humana y la salud animal y la vegetal están relacionadas entre sí, que puede haber enfermedades, infecciones, bacterias que de lo vegetal o animal migren al humano o viceversa, la antropozoonosis, que es enfermedades humanas que se transfieren a los animales. Por lo tanto, muchos temas y con frecuencia entre salud animal y vegetal y la humana se trabajan interrelacionados más en las etapas de investigación de, por ejemplo, de un brote, en donde hasta tanto no se determine cuál ha sido la causa, es posible que sea una u otra perspectiva, hasta que se excluyan y se pueda confirmar el motivo. Por otro lado, los organismos internacionales, como decía, son de referencia, son guías, son voluntarios. Y por otro lado, vamos a encontrar los organismos nacionales. Los organismos nacionales son los de cada país. En Argentina vamos a ver, contamos con organismos como la ANMAT y el SENASA, que regulan temas vinculados a la salud animal, vegetal y humana. Y estos organismos en el país tienen el poder de policía sanitario. ¿Qué es este poder de policía sanitario? Es la facultad indelegable del Estado para regular, controlar y sancionar las actividades privadas con el fin supremo de proteger la salud pública. Es una facultad, repito, del Estado para regular, controlar y sancionar acciones privadas con el fin de proteger la salud pública. Es justamente la facultad que habilita a los organismos del Estado, que son instituciones que representan a la estructura del Estado, tanto a nivel nacional como provincial o municipal, a tomar medidas. ¿Cuáles pueden ser esas medidas? Por ejemplo,
una habilitación de una empresa, la habilitación de una droguería, de una farmacia, la intervención de productos sanitarios, el decomiso de alimentos en mal estado, el establecimiento de sanciones, de multas, de clausuras, entre otras actividades. ¿Cuáles son los organismos públicos de Argentina que intervienen principalmente en materias de alimentos, alimentación y nutrición? Vamos a encontrar dos categorías de organismos. SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que tiene foco en la producción primaria y que regula todo lo que es sanidad animal y vegetal y los agroalimentos crudos y sin procesar. La competencia de SENASA es en todos los temas que refieren a un animal en pie o a frutas y hortalizas en su estado de producción primaria, es decir, cuando están en el suelo. O cuando están en el árbol, la lechuga en el suelo, se sembró y después se cosecha. Desde el momento que la planta o la fruta se corta o la verdura se cosecha, o desde el momento que el animal se faena, comienza la actividad secundaria y ahí ya iba a intervenir la ANMAT. La ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Es un organismo que se encuentra dentro del ámbito del Ministerio de Salud y tiene competencia entonces en tres temas: medicamentos, alimentos y tecnología médica. Y tiene competencia en el proceso de la manufactura y en la comercialización, es decir, en la actividad secundaria y terciaria. SENASA interviene en la actividad primaria, que es la primitiva, la primera en la etapa de producción del animal o de la verdura y de la fruta. Y desde el momento que se empieza a hacer un procesamiento con ese animal que se faena, o del momento que se corta la manzana o que se cosecha la verdura, ahí comienza la etapa del procesamiento, que es la actividad secundaria, después viene el transporte, distribución y consumo. Y en esa fase ya interviene ADMAT e interviene en todo lo que es alimentos procesados, envasados, envases de alimentos y domisanitarios. Los domisanitarios son los productos que se utilizan para la limpieza, desinfección y desinfectación, como lavandinas, detergentes, productos para, por ejemplo, para matar plagas, para cuestiones de higiene y desinfección en general. Entonces, los organismos internacionales son voluntarios, son de referencias, son guías, mientras que los organismos del Estado de cada país son obligatorios, tienen el poder de policía y sus tareas es vigilar temas de salud pública, en el caso de organismos en materia sanitaria. Y los más reconocidos o los que tienen mayor influencia es a nivel nacional el SENASA, que es de competencia de producción primaria animal y vegetal, y después dentro del Ministerio de Salud de la Nación el ANMAT, y dentro del ANMAT, que tiene competencia en medicamentos, alimentos y tecnología médica, vamos a encontrar que el INAL, que es el instituto específico en materia de alimentación. Y dentro de la alimentación está el enfoque de la ciencia de la nutrición. Y en este sentido, ya reconociendo que Argentina tiene diferentes organismos del Estado que son obligatorios y que van a regular todo lo que hace a la salud pública, vamos a tener que reconocer que nuestro país está constituido como diferentes niveles del Estado. Argentina es un país federal en donde conviven diferentes grados de gobierno relacionados entre sí, bajo una constitución nacional y sus constituciones provinciales que tienen que ser coherentes y conformes a la constitución nacional. ¿Cuál es el nivel más amplio de gobierno de Argentina? Del Estado más amplio es el Estado nacional. Después encontramos los estados provinciales, es decir, las diferentes provincias de Argentina. Recordemos que Argentina tiene 23 provincias. Además, en tercer nivel encontramos una jurisdicción especial que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No es ni una provincia ni un municipio. Fue creada con una particularidad, es sui generis, una definición de organización de Estado diferente. Fue creada en el año 1994 por la última reforma constitucional. Si seguimos, el nivel que le sigue más pequeño es el nivel municipal y el último es el nivel comunal. ¿Y por qué digo esto?
Porque al hablar de el poder de policía, vamos a tener que reconocer en qué lugar, en qué territorio va a intervenir cada organismo. Cuando me refiero a la palabra jurisdicción, me voy a referir al territorio físico y legal en donde una autoridad puede ejercer su poder. Jurisdicción es una definición, un concepto estrictamente jurídico, y repito que hace alusión a un lugar físico en donde una autoridad puede ejercer su poder o en donde está sucediendo un hecho. Que vamos a reconocer que en todo lo que refiere a la salud es un tema de materia concurrente. La vigilancia sanitaria de alimentos es una materia concurrente. Esto significa que es realizada simultáneamente y de manera coordinada por todos los niveles del Estado. ¿Por qué destaco esto? Porque en la organización de nuestro Estado, que es federal, que existen Estado nacional, provincial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y la comuna, hay temas que son exclusivos de la nación y hay temas que son exclusivos de las provincias, que no han sido delegados al Congreso. La materia sanitaria es un tema concurrente, es decir, cualquiera de los niveles de gobierno y del Estado lo va a regular. No sé si se recuerdan cuando fue, por ejemplo, la pandemia, que primero se establecía una norma a nivel nacional, después la provincia lo replicaba en su territorio y así sucesivamente cada nivel inferior. Es como que es un conjunto, un paraguas, el paraguas más grande a nivel nacional, que a su vez involucra a las provincias, y el paraguas, la provincia tiene que respetar a lo que establece la nación. Puede ser más estricta, sí, lo que no puede es no respetar la base del nivel siguiente más grande. Entonces digo, si la nación ha establecido una prohibición de circulación en ciertos horarios, las provincias tenían que respetar de base ese horario, aunque podían ser más estrictas en el caso de que lo pudiesen justificar por una necesidad sanitaria. Esto lo vamos a ver y ya en otros temas, cuando veamos habilitación, bueno, derechos de los pacientes, el derecho a la salud, etcétera, vamos a analizar temas de nación, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios y comunas. Lo que a mí me importa que comprendan es que Argentina es un estado federal en donde hay diferentes niveles de estado y que todos se articulan entre sí. Y que la materia sanitaria es una, una temática que es concurrente. Cualquiera de los diferentes niveles del gobierno pueden intervenir en este tema e investigar la vigilancia alimentaria. En particular, vamos a evaluar que en la provincia de Santa Fe, todo lo que refiere, bueno, a la salud y a la nutrición animal está vinculada por el Ministerio de Producción y Agricultura. Y en todo lo que refiere a alimentos, alimentación y nutrición, es de competencia de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria. Es la autoridad sanitaria en alimentación humana con competencia y efectos exclusivos dentro del territorio de la provincia de Santa Fe, que regula, tiene a su cargo todos los registros de establecimientos, de transporte, de productos, de envases, de manipulación de alimentos, de profesionales agroalimentarios, de productos domisanitarios. Es decir, en la provincia de Santa Fe, todo lo que refiere a alimentación, alimentos y nutrición humana es competencia de un organismo del Estado que se llama Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, que se encuentra en el ámbito del Ministerio de Salud. ¿Sí? Vamos a reconocer, continuando un poquito más, que en este mismo sentido, de la regulación del alimento a la agrupación profesional, vamos a encontrar además instituciones que se vinculan entre sí. El primer nivel son las entidades gremiales o estatutarias, el segundo nivel son las entidades científicas y el tercer nivel son las entidades deontológicas y las legales. ¿Cuáles son las entidades gremiales? Son las estructuras de segundo grado que agrupan a otras instituciones a nivel nacional. Es el nivel más amplio. FAGRA es la Federación Argentina de Graduados de Nutrición, es decir, es la institución que aglomera a todas las otras instituciones de cada provincia.
Es la de máximo alcance en todo el territorio del país. El nivel intermedio son las instituciones científicas que son, por ejemplo, las asociaciones y las sociedades enfocadas en la investigación, actualización y fomento del conocimiento. Por ejemplo, la Sociedad Argentina de Nutrición, la Sociedad Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas, son un eslabón intermedio. Y el eslabón más pequeño, que es el local, que depende de cada provincia, son los organismos que con delegación estatal ejercen el control ético y la matriculación local, y que son los colegios profesionales. Los colegios profesionales ejercen una delegación que les da el Estado y tienen un poder de policía. Por eso son los que están obligados a verificar el cumplimiento de la matrícula. Entonces, ¿cómo encontramos que además de reconocer que hay organismos internacionales de referencias, hay organismos de control y después hay organismos de agrupación profesional? El de máximo alcance es el FAGRAM, las intermedias son las asociaciones y sociedades de investigación en materia de nutrición y las más específicas y precisas son los colegios profesionales de nutrición. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Vamos a ver que las entidades nacionales, a nivel, el máximo nivel es FAGRAM, que es la Federación Argentina de Graduados en Nutrición. Es una entidad civil de segundo grado. ¿Por qué es de segundo grado? Porque nuclea a los colegios y a las asociaciones. Es como el máximo nivel en el que se conforman los otros eslabones previos. Tiene como autoridad un comité federal y un secretario ejecutivo, y a su vez FAGRAM es miembro de CONUMER, que es la Comisión de Nutrición de Mercosur, COFENLAN y otras instituciones internacionales. Entonces, en Argentina, FAGRAM es la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, es una entidad civil de segundo grado, es decir, que aglomera a las instituciones primarias. ¿Cuáles son las primarias? La inmediata del colegio profesional y la intermedia son las asociaciones y las asociaciones civiles. Después encontramos a las instituciones intermedias, como les decía, ADIN, que es la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas. ¿Cuál es la naturaleza? Es una institución científica y profesional y fue creada en 1947 en nuestro país. Y por último, la Sociedad Argentina de Nutrición, que es una sociedad científica en la investigación, consenso, jornadas y educación de materia de alimentación y nutrición. En la provincia de Santa Fe vamos a encontrar al Colegio de Graduados en Nutrición. Hay una circunscripción en Santa Fe y hay una circunscripción en Rosario. ¿Cuál es la competencia que tiene el Colegio Nutricionista en la provincia de Santa Fe? Es ejercer el control ético y deontológico del ejercicio profesional en su jurisdicción. ¿Cuál es su jurisdicción? Si es la circunscripción de la provincia de Santa Fe, el lugar que genera efectos es de Santa Fe para todo el territorio del norte hasta llegar al límite, digo, Reconquista, Avellaneda, Tostado. De Santa Fe para el norte es competencia del colegio de la circunscripción de Santa Fe. Y de Santa Fe hacia el sur es competencia de la circunscripción del colegio de nutricionistas de Rosario. El colegio de nutricionistas actúa como autoridad sanitaria y de registro para los profesionales dentro de la provincia de Santa Fe. Es decir, que todo licenciado en nutrición que quiera ejercer la profesión en el territorio de la provincia de Santa Fe debe estar matriculado en alguna de las circunscripciones del Colegio de Graduados de Nutrición de la provincia de Santa Fe. Y busca desarrollar un espacio de amparo legal y de capacitación continua para los licenciados en nutrición. Además de que el colegio profesional, ya vamos a ver, tiene una estructura. Está el presidente, la asamblea, los vocales y el comité ético. Son diferentes autoridades con un organigrama de jerarquía para establecer sus funciones y
y el modo de vida y el ejercicio de la profesión. Bien, para hacer una conclusión o una síntesis, el último punto de esta unidad, vamos a ver este cuadro que es la síntesis del plano y del ejercicio y el control de lo que se refiere a la alimentación, alimentos y la nutrición. Vamos a ver entonces que podemos encontrar diferentes niveles a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel de las provincias y a nivel institucional dentro del país. Dentro de los organismos internacionales, que la función principal, repito, es promover la ciencia y las recomendaciones en materia sanitaria, que incluyen el tema alimenticio y nutricional, y no tienen poder de policía, encontramos a la FAO, a la OMS, al Codex y a la OMSA, que es la ex OIE, que es la Organización Internacional de Epizootías. Son organismos a nivel global, son voluntarios, no son obligatorios y los países se pueden retirar. Y tienen la particularidad de promover ciencia y recomendaciones. Dentro del segundo nivel encontramos los organismos del Estado Nacional, nos referimos dentro de nuestro Estado Nacional Argentina, y vamos a ver en todo lo que refiere al poder de policía sanitario, animal y vegetal, que es de producción primaria, está el SENASA, y a lo que tiene que ver con la salud humana, a encontrar el ANMAT. El ANMAT regula alimentos, medicamentos y tecnología médica. Y en particular, dentro del ANMAT, el INAL es el organismo que regula la materia de alimentación. INAL significa Instituto Nacional de Alimentos. Por debajo del nivel provincial encontramos los niveles, perdón, por debajo del nivel nacional se encuentran los niveles provinciales. Argentina tiene 23 provincias. En lo que se refiere a la provincia de Santa Fe, el organismo que ejerce el poder de policía sanitaria es en salud humana, es la SAL, y el poder de policía en materia de salud animal y vegetal lo tiene el Ministerio de Producción. Y por último, a nivel institucional, vamos a encontrar diferentes instituciones con grados y competencias diferenciales en cuanto al territorio, que agrupan a los profesionales. El de máximo nivel es FAGRAM, que es una federación que agrupa a los colegios profesionales y a las asociaciones, y es la máxima jerarquía en cuanto a instituciones de organización de la nutrición. Luego encontramos las instituciones intermedias, que son las asociaciones y las sociedades civiles, y el nivel más específico, que son los colegios profesionales que están regulados en cada provincia. Bien, entonces, voy a hacer un repaso de la clase de hoy. Comenzamos desarrollando el ejercicio profesional. Para reconocer el ejercicio profesional, primero tenemos que hacer un contexto histórico de cómo surgió cómo surgió la nutrición en Argentina, la etapa más importante, y me centré en destacar la importancia de la nutrición como una ciencia independiente autónoma y con la modificación que ha tenido en la última década y el desarrollo del derecho a la nutrición como parte del derecho a la alimentación, que el derecho a la alimentación lo vamos a ver en otra unidad. Asimismo, analizamos que para ejercer la profesión se tienen que cumplir ciertos requisitos, tener el título, matricularse, si vas a tener un consultorio, visitar el consultorio, que el ejercicio de la profesión depende de cada provincia, que hay que verificar y matricularse de acuerdo al lugar en donde el profesional pretende ejercer, más allá que el título tiene alcance nacional. En particular, después analicé la ley del ejercicio profesional de la nutrición en Santa Fe. Recordemos que aplica a dietistas, nutricionistas dietistas y licenciados en nutrición, porque así se fue denominando esta profesión a lo largo de la historia. Esta ley establece los derechos, los deberes y las prohibiciones. A su vez, establece cuáles son las actividades que puede desarrollar y en qué áreas puede trabajar. Y eso es fundamental,
es muy importante que reconozcan que la nutrición no solamente puede ejercer en el ámbito clínico. Hay muchas salidas laborales, hay diferentes ámbitos. Puedes trabajar como asesor en el Congreso de la Nación, como asesor de una empresa en el ámbito privado. Podés trabajar en la planificación de políticas públicas en materia de educación alimentaria. Y hago hincapié en este punto porque durante muchas décadas la nutrición se concentró en las dietas y en la perspectiva clínica, así que hay un rasgo que está cambiando y por eso le doy hincapié. Asimismo, mencioné que la profesión puede ejercerse en diferentes modalidades, en el ámbito autónomo o en el ámbito de relación de dependencia, puede ejercerse en el ámbito público o en el ámbito privado o combinado. Y no obstante, más allá de la modalidad en donde y cómo se ejerce la profesión, es fundamental reconocer que el profesional siempre es responsable por los documentos que firma, tanto de forma manuscrita o holográficamente, con firmas digitales o electrónicas, y también es responsable por todo lo que va teniendo un rastro digital, lo que hoy decía de las redes sociales o los medios de comunicación electrónica. Además, los profesionales son responsables de sus actos propios y se encuentran sujetos a responsabilidades. Responsabilidad civil, administrativa, penal, que es la más sensible y la más importante, y personal, y no se puede asegurar. Digo, porque en materia civil sí hay seguros, pero en materia penal no puedo pagar un seguro para, por ejemplo, un médico, si tiene una cirugía y tiene una mala praxis, el seguro de responsabilidad civil le cubre solamente la indemnización, pero no existe un seguro que evite o que indemnice la lesión que es un delito penal o el daño ocasionado bueno, sobre el cuerpo o el homicidio. Claro está que no, no se puede delegar tampoco la responsabilidad penal, entonces es exclusiva, personal y afecta la integridad de la persona, la libertad, la libre circulación, entre otras cosas, que son los valores supremos de la vida. También hay responsabilidad administrativa y vamos a reconocer que en Santa Fe también hay diferentes organismos. Hoy decía Ministerio de Producción y después la SAL. Asimismo, en la clase de hoy abordé lo que es el ejercicio ilegal de una profesión, que se llama intrusismo y que es un delito. Y en la última sección de la clase desarrollé todo lo que refiere a los organismos que gestionan a nivel internacional los temas de alimentación, alimentos y nutrición. También los organismos de Argentina que tienen el poder de policía en esta materia, los organismos a nivel provincial y los organismos o las instituciones a nivel profesional. Esto es la unidad número 4 con los diferentes ejes de los temas y hasta aquí hemos llegado. Les agradezco su tiempo, su participación y estamos en contacto.